hoy titulé esa palabra, no dudes. ¿Y por qué le pusimos no dudes? Porque ese es el peor enemigo de la fe. Es algo de verdad que le pido al Señor, al Espíritu Santo, que lo grabes en tu corazón, que escribas los versículos, porque esto te va a ayudar, te va a bendecir por el resto de tu vida. Porque la fe no solo se debe de practicar en un momento de crisis o de prueba, sino tiene que ser una manera de vivir creyendo todos los días. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Así que cuando hay fe, no hay duda. ¿Sí? Y si hay duda, no hay fe. Si hay obscuridad, es porque no hay luz. Y si hay luz, no hay obscuridad. Así que tú y yo tenemos que aprender a creer, a confiar, a pesar de las circunstancias. Amén. Cuando nosotros caminamos en fe, no vamos a dudar a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Tu fe debe de ser inquebrantable. Amén. No tiene que haber duda, porque la duda trae consigo muchas cosas negativas a nuestra vida. La duda no viene sola. La duda trae angustia, trae desesperación, trae ansiedad. La duda viene acompañada de miedo, de temor. La duda no viene sola y es la puerta para empezar a minar y a enfermar nuestro cuerpo, a enfermar nuestro espíritu, a enfermar nuestras emociones. En cambio, la fe también trae consigo, viene acompañada de esperanza. ¿Estás de acuerdo? De esperanza, de gozo, de alegría, de bendición, de paz en nuestro corazón. Si tienes fe, ¿sí? Viene la victoria junto con la fe. Si vienes con fe, te llena de fuerza para poder enfrentar las situaciones. Si tienes fe, y Dios verá lo que hay en tu corazón y respaldará lo que tú estás viviendo. ¿Quién dice amén? Por última vez, vamos a leer, y espero que en todo este tiempo te hayas aprendido Hebreos 11:6. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Nos los puedes poner, por favor, en la pantalla? Porque este fue el lema de toda nuestra serie. La Biblia dice así, pero sin fe, porque es necesario, crea que le hay y que es digno, galardonador de los que le buscan. Aquí está la clave de todo. Pero sin fe es, repite conmigo, sin fe es imposible que Dios me escuche. ¿Estamos de acuerdo? Necesito tener fe. Amén. Así que algo que le puede ofender a Dios y que puede dañar el corazón del Padre es que tú dudes de Él. ¿Por qué, me dirás? ¿Qué sentirías tú si tu hijo se acercara y te dijera, papá, ayúdame? Y tú le dijeras, sí, hijo, yo voy a ayudarte, pero tu hijo no creyera en tu palabra. ¿Qué sentirías tú que tu hijo no creyera en ti? ¿Qué vendría a tu mente, a tu corazón? Es tristeza, dolor. ¿No es cierto? Es lo mismo. La peor ofensa que le podemos hacer a nuestro Padre Celestial es dudar de sus promesas, es dudar de lo que Él ya dijo que hará contigo. Amén. Es igual de lo que el Señor te ha dicho que hará contigo, de lo que Él te ha prometido, Él cumplirá su palabra. Amén. Así que tenemos que tener fe. Y dirás, pastora, es que estoy pasando por circunstancias terribles, horribles, no se puede imaginar. Tú vas a decidir que esas circunstancias tan duras, tan difíciles, sirvan para que tu fe sea fortalecida, ¿sí? Y crezca. Hace 8 días hablábamos sobre la medida de fe, ¿recuerdan? Y que teníamos que ejercitar nuestra fe como si fuera el músculo espiritual, que entre más nosotros activáramos nuestra medida de fe iba a ir creciendo. Y esto es real.
Si tú no tienes o no actúas en fe, tu medida de fe que tú recibiste está dormida, está estática, está apaciguada. Pero si tú decides activarla, aún en cosas sencillas, porque debemos de empezar con cosas sencillas para que tú vayas tomando seguridad en ti mismo, no en el Dios Todopoderoso, porque Él hará las cosas. Amén. Así que esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. El faraón, la Biblia nos los dice claro, que Dios endureció el corazón del faraón. ¿En qué momento se ablandó el corazón del faraón? En el momento en que él se enfrentó a una prueba muy difícil, que fue la muerte de su hijo primogénito. Muchas veces las cosas que tú y yo estemos pasando tienen que servirnos para acercarnos más a Dios, para aferrarnos más al Señor en vez de alejarnos. Si tú decides alejarte del Señor, ese alejamiento del Señor llevará consigo la amargura, el resentimiento, la desesperación, el desconsuelo, la inseguridad, porque no viene sola, no viene solo. Amén. Y vamos a la Biblia y vamos a ver un ejemplo hermoso en Mateo 21, del 19 al 22, donde el Señor Jesús, Él va por la ciudad, va volviendo a la ciudad y Él tuvo hambre. Y era en la época en que las higueras daban fruto. Y dice la Biblia, Mateo 21, versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, ¿y qué dice la Biblia? No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera y nunca más se supo de ella. Pero algo que yo quiero hacerte notar en esta higuera, estaba llena de hojas. Y quiero decirte que una higuera no da primero hojas y luego da fruto. La higuera primero da fruto y después se llena de hojas. Así que Jesús estaba seguro que esa higuera que estaba llena de hojas tenía fruto. Y muchas veces, como creyentes, estamos aparentando que tenemos mucha fe. Y vivimos de apariencias. Pero cuando llega el momento de la crisis o el momento de una situación difícil, esas hojas se secan porque no hubo un fruto en nuestra vida que pudiéramos reflejar que estábamos viviendo con fe. Y quiero decirte, Dios no gana nada, de verdad, no gana nada en que tú creas en Él, sino que lo que Dios quiere y anhela es que tú seas bendecido por Él. Amén. Y esto lo único que lo puede hacer es cuando tú crees en Él. A Él no le afecta, pero a ti y a mí sí nos afecta. Dile al que está a tu lado, sí te afecta, si dudas. Amén. Ahora quiero hacer una pregunta y levanten la mano. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Levanten la mano con convicción, pero no le hagas así. Levántala bien, sin pena y con seguridad. Yo soy creyente en Cristo. Repítelo. Yo soy. Otra vez. ¿Ya te fijaste lo que acabas de declarar? Que le crees y que no dudas. ¿En quién está tu fe? En Cristo Jesús. Amén. Has declarado, lo has confesado. Amén. Así que no debes de dudar de lo que dice la palabra de Dios acerca de ti y de mí. Amén. Y esto es muy importante. Y sigue diciendo la Biblia en este mismo pasaje, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres y no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y fíjate perfectamente el 22. Todos juntos, por favor. Otra vez. Amén. Ahí está la clave. Todo lo que pidas.
¿Cuál es el requisito para recibir todo lo que pida? En oración. En oración. Y esa oración tiene que tener estos ingredientes. Creer. Tiene que tener fe. ¿Sabes? A Dios no lo vas a enternecer con tus lágrimas. A Dios no le van a mover tus emociones. Dios no va a escucharte si reclamas o te quejas. Dios va a escuchar una oración que sea hecha creyendo, que tenga fe, declarando las cosas que no ves como si fueran, llamando las cosas como si fueran. No lo tengo, pero sé que el Señor me lo dará. No lo veo, pero mi Dios sé que me lo hará. Y ese monte, esa circunstancia, esa prueba que no te deja ver lo que hay atrás de ese monte, se llama duda. Cuando yo estaba estudiando esto, se me vino a la mente el encuentro de David con Goliat. ¿Se acuerdan que lo compartimos? Y trajo a mi mente cómo era David en ese momento. Era un escuincle bobo de 18 años. Me lo puedo imaginar flaquito, ¿sí? Delgadito. Y puedes imaginarte a un Goliat enorme, gigante, musculoso, porque era un hombre de guerra, un militar con disciplina, con armadura. Y ver a ese chamaco creyendo primero en, y no se fijó en sus limitaciones. No se fijó en lo que le hacía falta. Él no se clavó en lo que no tenía, sino él confió y creyó lo que Dios ya le había mostrado en lo íntimo. En lo íntimo. En lo íntimo. A través de la oración, a través de sus encuentros secretos cuando él estaba pastoreando las ovejas. Es ahí donde él tuvo una revelación del poder de nuestro Señor. Es en lo íntimo, es cuando tú te metes al lugar secreto, creyendo y confiando en que Dios está contigo. Amén. Puedes imaginarte a David, todo flaquito. Es más, no sabía ni cómo agarrar una lanza. Pero él tenía de que el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, le daría la victoria ante un tremendo gigante. No se fijó en su cuerpo físico, sino se fijó en que Dios ya le había dado pruebas de su poder y de su amor y de su protección. Y ese es el Dios en el que tú y yo tenemos que creer y confiar. Y me encanta porque él fue confiado. 3 veces le dijeron: no puedes, no puedes, no puedes, no debes. Pero él dijo: cállense, porque yo sé, no lo voy a hacer yo, sino el Señor lo hará a través de mí. Porque Él ya me lo mostró. Derroté, maté a osos, maté a leones. ¿Cómo no voy a poder hacerlo con este hombre incircunciso que está blasfemando en contra de nuestro Dios poderoso? Él, hasta me encanta porque dice: Él lo entregará en mis manos. ¡Wow! Di conmigo: ¡wow! ¡Qué asombroso es nuestro Dios! ¿Sí o no? Dile que está a tu lado. Ese es el Dios en el que debemos de confiar. Amén. Ese es el Dios. Así que, amado, háblale a ese monte. Y a medida que tu fe vaya creciendo, ese monte se irá convirtiendo en un cerrito. Y a través de que tu fe vaya creciendo y aumentando, al rato vas a ver como un borde a ese monte. Y entonces dirás: quítate en el nombre de Jesús. Porque lo que yo pida en oración, creyendo, lo recibiré. Amén. No lo digo yo, es una promesa de Dios para tu vida el día de hoy. Amén. ¿Quién está conmigo? Amén. Así que no permitas que el monte gane a tu fe. Así pasen las cosas que pasen, tú tienes que seguir creyendo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco. Pero algo que tienes que mantener por el tiempo que Dios lo crea
es tu fe. Pase lo que pase. Tú dices, Señor, solo espero y confío en ti. Eso pasó con Abraham. Eso pasó con Noé. Eso pasó con grandes hombres que están sus nombres escritos en la Biblia. ¿Y sabes por qué están escritos en la Biblia? Para tu ejemplo, para mi ejemplo, para decirte a ti que sí se puede. Amén. Sigamos en la palabra de Dios. Así que la oración es para pedir creyendo. Número 2, esa es la clave. La oración es para pedir creyendo. Y quiero llevarte, ¿cuál fue la fuente de poder del Señor Jesús? Vayamos a Lucas 11 y vamos a leer del 1 al 4. Vamos a la fuente del poder de Jesús. ¿Cómo es que Jesús podía hacer esos milagros, esas señales? Aquí está la clave. Y sabes, los discípulos se maravillaban de lo que Jesús hacía. Y ve el diálogo entre Jesús y sus discípulos, todos juntos. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? En un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Como también, ¿por qué no le pidieron sus discípulos, Señor, enséñanos a echar demonios como tú lo haces? Señor, enséñanos a predicar como tú lo haces. Sino que ellos sabían perfectamente cuál era la fuente del poder de Jesús. ¿A dónde era la fuente de poder de Jesús? La oración. Siendo Dios, a mí eso me impacta. Eso me sacude y eso me confronta. Cómo Dios, siendo hijo de Dios, tenía la necesidad de buscar a Dios en oración. Él siendo Dios mismo, ¿por qué tenía la necesidad de levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 para orar? ¿Por qué? Era tan fácil relajarse y decir, ya conozco a mi papá y yo puedo pedírselo. ¿Por qué él sentía esa necesidad? Porque sabía perfectamente que se iba a enfrentar ese día con situaciones muy difíciles y que necesitaba estar conectado con su Padre Celestial a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso solamente lo hacía a través de la oración. ¿Qué método o qué manera o qué táctica usas tú cuando te encuentras en situaciones difíciles? Aquí vemos la clave de tu bendición. Aquí vemos la clave de la respuesta a las necesidades que tú tienes. No necesitas ir con el pastor. Pastor, póngame sus manos para que yo sane. Aquí está. La oración eficaz del justo. Y claro, si es sano y además es bíblico, que vengan los ancianos y pongan sus manos. Pero hay momentos en que tú también tienes que activar tu fe. Para que haya esa respuesta de ancianos con fe, también tiene que haber una persona que tenga fe para acercarse. ¿Sí o no? Hace 8 días veíamos la fe de la mujer pecadora y la Biblia nos dice, tu fe, Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Con el leproso, el único que regresó, vimos cómo Jesús le dice, tu fe te ha salvado, porque la fe es personal. No es la fe de mi esposa, no es la fe de mi pastor, no es la fe del profeta, es la medida de fe con la que Dios te ha sellado. Pero de ti depende que esa medida de fe sea acrecentada. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, leyendo su palabra para conocer sus promesas, sus bendiciones, y 2, orando para que yo pueda conocer la voluntad del Padre. Porque es a través de la oración que Dios revela su corazón y su propósito para tu vida y para mi vida. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora vamos al siguiente versículo de Lucas 11:2. Y les dijo Jesús, cuando ores, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quiero decirte algo importante. Jesús les está diciendo, es nuestro Padre.
¿Y por qué crees que empezó así? No es una vana repetición. Tú tienes que orar esta oración con fe, no como una repetición como te enseñaron en la religión antigua. Échate 4 Padre Nuestros y chirrin chin chin. No. Es la revelación del Padre para nosotros como sus hijos. Para que tú no dudes a quién te estás dirigiendo. Yo me estoy dirigiendo ¿a quién? A mi Padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está su reino? Y dice algo tan importante, que estás en los cielos. Santificado sea, santo seas tú, Señor. Y empezamos a adorarle, a glorificarle, a exaltarle, a reconocer quién es Él. Y dice, venga lo que hay allá en tu reino, venga a la tierra. Porque nuestra tierra, sí, en nuestra tierra la rige la injusticia. A la tierra la rige la enfermedad. A la tierra la rigen las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la medicina, las leyes de las matemáticas. Pero en el reino celestial, y cuando le digo que venga el reino celestial a la tierra, es para mostrarte que aquí en la tierra, cuando tú dices 1 es más 1, en el reino celestial dice son 2 por 1000. Porque en el cielo no hay límites. En el cielo no hay crisis. En el cielo no hay inseguridades. Así que cuando yo digo, venga tu reino, lo que hay en el reino, establécelo aquí en la tierra, Señor. Amén. ¿No te emociona eso? Dice, así también en la tierra. Y eso es lo que, de esa manera tengo que aprender a caminar. Y como te lo dije al inicio, esto de incrementar nuestra fe y no dudar de lo que el Señor quiere hacer y bendecirte, ¿sí? Tiene que ser un caminar diario en nuestra vida. ¿Quién dice amén? ¿Qué reino estás escogiendo tú? ¿Con qué reino te estás manejando? ¿En qué reino te estás moviendo? ¿En el reino terrestre? ¿En lo que tiene esa apariencia de bendición? ¿En el reino que aparenta que no necesitas nada? ¿O en el reino celestial? Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender a escoger, a caminar todos los días. Amén. Y fíjate lo que dice Santiago 4, versículos 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3. Ahorita vamos a volver nuevamente a este pasaje. Pero quiero llevarte a este pasaje de Santiago. Todos juntos. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pides. Porque estás haciéndolo en tus fuerzas, con tus palancas, con influencias, con mis amigos. Pero la Biblia dice, estás desgastándote, te estás estresando. Y dice, y estás así porque no pides. Siguiente versículo, por favor. Versículo 3. Pides y no recibes. ¿Por qué? Para gastar en tus deleites. Señor, si realmente existes, dame díganme una marca de un carrazo. Un Audi, dicen. ¿Verdad? Pero la Biblia nos está diciendo, ¿quieres gastar en tus? Y sabes, no es porque el Señor no te quiera dar, pero no te lo da porque tú no estás preparado para recibirlo. Porque hay primero en tu corazón codicia. ¿Sí? Hay celos, hay contienda, hay competencia. Y esto es algo que el Señor quiere tratar. Puedes tener un carro de 1985. Pero como tú trates ese carrito de 1985 y lo traigas al tiro, ¿sí? Lo traigas excelente, ese carro será de bendición para tu vida. Y tú me dirás, pastora, estos son los únicos zapatos que tengo. Gloria a Dios porque tienes zapatos. Y tráelos todos los días limpios, excelentes. Tú y yo tenemos que ser un pueblo de excelencia en todo lo que tengamos.
Hoy hubo frijolitos con crema y queso, ¿no saben? Es mi platillo favorito. Y con un bolillo ni se diga. Me matan con eso. Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y dice en la Biblia, no recibes porque recibes mal. ¿Quién está conmigo? Amén. Así que veamos ahí mismo en Santiago 2:17. Santiago 2:17. Si ves que está durmiendo el que está a tu lado, dale un codazo con respeto. La Biblia también nos habla de esto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que mostrar frutos, obras. Si tú lees este pasaje, dice, si ves a tu hermano que está padeciendo y nada más le dices, ay, que Dios te bendiga, bye bye. Y tú tienes la alacena que hasta caducan los productos que tienes. Tenemos que tener obras. Amén. Y saben, cuando yo estaba hablando de esto, vayamos a Lucas, ponme por favor Lucas, en el que estábamos, el siguiente versículo de que está hablando Jesús del Padre Nuestro, por favor, de Lucas 11. Fíjense lo que dice aquí la Biblia. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acabamos de leer que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesús nos dice algo muy importante. El pan nuestro, ¿de qué? ¿Cuál es el enemigo de la fe en cuanto al pan? El afán. El estar ansiosos de ganar más dinero. Y muchas veces nos gana más el afán que buscar la bendición de Dios. Y estás pensando, es que yo soy bien salchicha y estoy ganando. Había un chico que se acercó a nosotros y nos dijo, estoy en una compañía que cada minuto me da dinero. Dije, wow, preséntame esa compañía. Y era un afán. ¿Sabes? El afán te va a desviar de tu fe. Y cuando yo leía del pan nuestro de cada día, ¿saben qué me vino a la mente? El pueblo de Israel, cuando le pidieron al Señor el maná del cielo. ¿Recuerdan? Y el Señor cumplía su palabra todos los días, ¿sí o no? Pero el pueblo no creía. Y en el quinto día, cuando quisieron juntar, porque, hoy, ¿qué tal si mañana no hay? ¿Qué sucedió con eso? Se descompuso, produjo gusanos. Y te voy a decir un pensamiento. El administrador del cielo jamás, el productor del cielo, el que produce todas las bendiciones, jamás te va a fallar. Quien falla es el administrador. Cuando tú no diezmas, ¿sí? Le estás abriendo una puerta al enemigo para que el enemigo te robe. Porque lo dice la Biblia, ¿sí o no? La Biblia dice, si tú me das lo que me pertenece, yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Sí o no? Esa es una promesa. ¿Y sabes por qué? Porque está probando, igual que probó al pueblo de Israel en darles maná y que ellos aprendieran a confiar en Dios en el sexto día. Es lo mismo que está haciendo con nosotros hoy en día. No, ¿y qué tal si mañana no tengo? Diosito, hasta le decimos Diosito, para que no se enoje. Diosito, tú sabes. Pero yo te lo estoy administrando, te lo estoy guardando. Y es una mentira. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Acabamos de leer, la fe sin obras es nada. Por eso el Señor te dice, el pan de cada día, yo te lo voy a dar. Confía. Yo soy tu proveedor, pero quiero que tú seas un buen. ¿Recuerdas cuando Jesús pidió, alguien tiene comida y vino un niño con sus 2 pececitos y sus panes? ¿Qué hizo Jesús? Oró a su padre y ¿qué sucedió? Se multiplicó el pan de ese día, estaba garantizado. Y no solo eso, dice la Biblia que sobró mucho pan. ¿Sabes por qué Jesús? No porque quería evitar que la gente se llevara el pan a su casa, no.
sino les dijo, recojan lo que sobró, porque el mismo Señor Jesús nos está dando una prueba de una buena administración. Recojan, que no se desperdicie. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Su proveedor, su padre, le dio todo. ¿Qué falló ahí? Cuando él malgastó todo, desperdició, despilfarró en pachangas, en amigos, en yupi. Me encanta la Biblia cuando menciona, cuando volvió en sí. ¿Y sabes cuándo vuelves en sí? Cuando ya no tienes nada. Chispas. Antes ya daba de propina 500 pesos. Pero ahora, porque no fuiste un buen de lo que Dios depositó de bendición en tu vida. No le diste a Él lo primero. Y luego vienes y dices, pastor, estuve enferma y me tuve que gastar todos mis ahorros. Sí, el diablo te los quitó. De una manera y otra, el ladrón te roba. Mina, me multaron, me robaron mi carro. Se fue lo que al Señor le pertenecía, el diablo lo agarró. ¿No es cierto? Y sabes, el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre, ¿qué hay? Abundancia de comida. Así es en el cielo. Hay abundancia de comida. Y yo aquí, queriéndome comer la comida de los cerdos. ¿Y todo por qué? Por derrochar, por no ser un buen administrador. ¿Se dan cuenta? O sea, no falló la bendición de Dios. Nosotros fuimos los que fallamos por no haber confiado, por no haber creído en Él y darle lo que a Dios le pertenece. Eso se llama fe. Ay, es que el pastor se va a comprar una camioneta. Seguro se va a comprar una casa. ¿Qué te importa? El pastor va a tener que dar cuentas si no sabe administrar lo que tú de corazón depositaste. Y además te voy a decir, el pastor tiene sus administradores que checan, no creas que, ay, llega y órale. No. Y eso se llama temor a Dios. Y déjenme decirles, sus pastores, a diferencia de muchos pastores, de verdad le damos gracias a Dios, porque nos permitió trabajar en lo secular y vivir de nuestras pensiones también. Por eso tenemos también ese tipo de vida. Y saben, tenemos que quitarnos la mentalidad de que el pastor tiene que ser pobrecito. Ay, pobrecito de mi pastor, ya le veo con un hoyo en su zapato. Tenemos una mentalidad de mendigos. Anhelamos pobretear. ¿Sabes? Yo me acuerdo que en mi denominación el pastor tenía que hacer votos como de pobreza. No lo hacía así literal. Pero pobrecito se la pasaba como un obrero con poquito salario. Y ¿saben? Entre todos en el pueblo decían, lo que menos quiero que mi hijo sea pastor. Porque ya estaba destinado a la pobreza. ¿Y cómo voy a predicar de victoria? ¿Sí se dan cuenta qué contradicción? Pero así estábamos acostumbrados. Tú bendice a tu pastor, bendice a tus hijos que sirven al Señor sobre todo. Y no porque mi esposo sea el pastor. Da de verdad, sobre todo, yo eso lo valoro tanto cuando tú tienes la bendición de que tus hijos sirvan para el reino. ¿Sí? Es de bendiciones. No hay mejor gozo, mejor satisfacción saber que nuestros hijos están sirviendo en el reino. Amén. Por último, porque ya me colgué. Santiago 5, 15 y 16. Antes. Lucas 11, 4, porque es el último punto. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y solamente quiero hablar sobre el perdón. Número 3, perdonar y suelta la ofensa. Porque la Biblia nos dice que si tú no perdonas, tus oraciones no llegarán ante el Padre. Y tú me dirás, pastora, yo ya perdoné. Pero, repite conmigo, si lo recuerdo, si recuerdo la ofensa y todavía me duele, es que realmente no he perdonado. ¿Sí o no? Y sí, y puedo creerte que ya perdonaste, pero la ofensa sigue ahí, viva.
latiendo en tu corazón. Por eso Jesús nos dice, y perdona también, y perdónanos nuestros pecados, también como nosotros perdonamos a los que nos deben. Porque la falta de perdón es un obstáculo para que tu oración llegue a la presencia de Dios. Lo dice la Biblia en Santiago 5, 15 y 16. La Biblia nos dice, así en Santiago 5, todos juntos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido, le serán perdonados. La oración de fe. Y aquí nos está hablando de un fruto del Espíritu Santo que es la sanidad. Fíjense el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Para qué? La oración ¿qué? La oración eficaz del justo. Y esto me encantó. ¿Cómo es una oración de un justo cuando ha soltado las ofensas? Ahí dice, confiesen vuestras ofensas, no las heridas. No confundas herida con ofensa. La ofensa es, ya fui sanada de la herida, pero cuando ves la cicatriz, vuelves a recordar esa herida, esa ofensa. Y te acuerdas cuando... Y vuelves a llorar. Y vuelves a revivir con dolor esa situación. Es porque realmente tú no has soltado esa ofensa. Y el Señor nos dice el día de hoy, quiero que te vayas libre de esa herida y de esa ofensa. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Y fíjense, sigue diciendo, y me encanta porque nos pone de ejemplo a Elías. Elías era un hombre, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Pero qué hizo la diferencia entre Elías y nosotros? Oró. Fíjate, ponme el 17, por favor, aunque no te lo puse ahí. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Qué hizo la diferencia en Elías? Un hombre depresivo, un hombre cobarde que corrió porque una mujer le hizo ¡bú! ¿Cuál fue la diferencia? La oración. La oración. La oración. La oración de Elías. Y me encanta porque la Biblia nos los muestra. Elías era como tú y como yo, medio maricón, medio depresivo, medio, ¿verdad? Dice, pero oró, y le ordenó a los cielos, y lo creyó, que la lluvia no iba a venir. Eso me emociona, porque me puedo ver reflejada en Elías, que a veces anda uno. Pero cuando él se metía a orar, hacía la diferencia. Amén. Amén. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Perdona, suelta la ofensa. Y por último, Santiago 1, del 5 al 7. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Y la Biblia dice, todos juntos, y si alguno de vosotros fíjate bien, no me lo quites, por favor. Analízalo. ¿Sabes lo que tienes que hacer con la palabra de Dios? Desmenúzala. Así, muélela. Degústala. Fíjate, ve cada palabra. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿El cual? ¿Cómo da Dios? Ahí te voy soltando, ahí te voy soltando. Si veo que me respondes, te suelto otro poquito. No, la Biblia dice, da, ¿cómo? Abundantemente y sin ver quién eres, sin ver lo que hiciste, sin ver tu pasado, sino diciendo sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Versículo que sigue, 6. Pero pida, porque el que duda, que es arrastrada
y echada de una parte a otra. 7. No piense. ¿Cómo te quedó el ojo? Morado. Dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa sin duda. ¿Cuál es el enemigo de tu fe? ¿En qué reino estás creyendo? ¿Te vas a afanar por tu pan de cada día? El Señor va a tener cuidado de ti. Si tiene cuidado de las aves, cuidará también de ti. Pero no por eso te vas a quedar en la hamaca. Esfuérzate. Busca trabajo y sé excelente, el mejor empleado. Nunca te va a faltar trabajo si eres el mejor. Yo eso les decía a mis alumnos cuando tuve 6º año. Les dije, si van a ser barrenderos, sean los mejores barrenderos. Porque cuando ustedes te vean tus jefes barrer, van a decir, wow, hay que darle más trabajo. Sé excelente. Yo, ¿saben qué les digo a los niños, a los chiquitos cuando los veo que van a la escuela? ¡Adiós, campeón! Porque es la manera de profetizar y establecer que ellos serán más que vencedores. Porque estoy hablando y estoy decretando en fe. Amén, iglesia. Hemos terminado esta serie. Mi deseo hubiera sido que este último culto hubiera sido de testimonios, de oírlos a ustedes de lo que Dios hizo a través de esta palabra que Él nos dio. Pero yo sé, porque lo sé, que ustedes fueron y muchos recibieron milagros. Sé que muchos de ustedes recibieron respuestas a sus oraciones, porque sé, ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque Dios nunca falla, porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque Dios nunca te va a dejar. Siempre te tendrá en el hueco de tu mano. Pero como dice la Biblia, cierren sus ojos. Si hay alguno que le falte fe, como dice la Biblia y lo acabamos de leer, aquel que le falte fe, dice la Biblia, pídela. Levanta tu mano si te hace falta fe. Todos cerrando sus ojos y solo levantando sus manos. Y haciendo lo que dice la Biblia, aquel que le falta fe, pídala, porque el Señor te dará en abundancia. Levántela alto. Nadie te está viendo, solo el Señor. Y ahora con tus palabras dile, Señor Jesús, he escuchado que si hoy yo te pido una doble porción de fe, tú me la darás. Perdóname por haber tambaleado en mi fe, por no haber confiado plenamente en tus promesas. Pero hoy tu Espíritu Santo me ha revelado que tengo que aprender, y dilo fuerte, tengo que aprender a confiar en ti y no ver las circunstancias físicas, no enfocarme en el reino de la tierra, sino en tu reino, Señor. Y aquí con mis manos levantadas, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Afirma la fe que tengo, afírmala, así sea una semilla de mostaza. Afírmala, porque sé que tú me darás más. Y hoy declaro que el temor se va de mi vida, que la angustia se va, la ira, la frustración, el coraje y todo aquello que me estaba atando, hoy se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Yo recibo, Señor, mi fe y me comprometo a orar, buscarte todos los días en oración y a leer tu palabra, a conocerte aún más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un